¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar resolviendo los problemas de el tema de progresiones aritméticas, geométricas, binomio Newton y polinomio Leibniz, ¿no? Entonces, todo esto del material de CPRUNI. Entonces, sin más que decir, empecemos. La primera pregunta nos dice lo siguiente, ¿no? Una pelota se deja caer desde una altura de 10 metros y empieza a rebotar, como se muestra en la figura. La altura de cada salto es 3 quintos la altura del salto anterior, determinar la distancia del salto total recorrida por la pelota. Entonces, para poder resolver este problema hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? La pelota primero cae a una altura de 10 metros, entonces esa distancia nosotros necesitamos colocarla por acá. Entonces la distancia que nos están pidiendo primero sería la de 10 metros. Ahora, a esto le tengo que adicionar, nos dice que la pelota llega a alcanzar una altura de 3 quintos de la altura anterior. O sea, quiere decir que esta pelota va a llegar hasta acá, que es los 3 quintos de 10, y va a volver a recorrer esta distancia para que de nuevo. O sea, quiere decir que va a recorrer dos veces los 3 quintos de 10. Y sucesivamente, ¿no? Va a continuar los 3 quintos de esta altura anterior. O sea que voy a tener dos veces, ¿no? Los 3 quintos, pero 3 quintos por 3 quintos me da 3 quintos al cuadrado. Y todo esto multiplicado por 10. Y así, ¿no? Vamos a ir avanzando. Acá tendríamos 2 multiplicado por 3 quintos elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado por 10. Perdón, en este caso sería al cubo. Esto sería el cubo. Y así va a ir hasta el infinito, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a acomodar. Tendríamos acá que la distancia va a ser igual a 10 más 2 multiplicado por 10 más 2 multiplicado. Voy a factorizar el 10 y voy a factorizar el 2. Quedándome entonces simplemente 3 quintos más 3 quintos, todo esto elevado al cuadrado, más 3 quintos, todo esto elevado al cubo. Y así se va a ir hasta el infinito. Entonces, ¿qué es lo que observo acá? Que esto de acá sigue una progresión geométrica de razón 3 quintos, ¿no? Por acá por 3 quintos, por 3 quintos. Es una suma que va hasta el infinito. Entonces, recordar que cuando la razón estaba entre 0 y 1, la suma que va hasta el infinito se va a determinar simplemente como el primer término sobre 1 menos la razón. De esa manera, entonces, se determina esa suma. Y con eso vamos eh, a aplicar nada más ahí, pues, ¿no? Solo es cuestión de aplicar. Vamos a hacerlo por acá, entonces. Tenemos entonces lo siguiente. Veamos. Acá vamos a tener que la distancia, entonces, va a ser igual a 10 más 2 multiplicado por 10, que me daría 20. Todo eso multiplicado por el primer término, que es 3 quintos sobre 1 menos la razón, que sería 1 menos 3 quintos. Esto que va a ser igual a 10 más 20 multiplicado por, bueno, acá nos quedaría 3 quintos sobre 2 quintos. Simplificamos 5 con 5 y nos quedaría que esto va a ser igual a 10 más 20 multiplicado por 3 medios. Por lo tanto, la distancia que recorre esa pelotita es de ¿cuánto? Es de 40. Y esa sería entonces la respuesta para este problema, para este primer problema, pues, ¿no? Listo, pasamos entonces al siguiente ejercicio. Vamos con la siguiente pregunta. La pregunta 286 nos dice lo siguiente. El mayor de tres números que forman una progresión aritmética es el doble del menor. ¿Cuál es el mayor de estos tres números si su producto es 8232? Entonces, tenemos acá lo siguiente, ¿no? Te dice tres números que forman una progresión aritmética. Entonces, tenemos acá x menos r, acá tenemos x y acá tenemos x más r. Acá tenemos entonces nuestra progresión aritmética de razón r, ¿no? Más r por acá y más r por acá. Entonces, ¿qué más nos dice, no? Nos dice que nos dice, el mayor de estos tres, o sea, x más r, es el doble del menor, que es x menos r. Entonces, ¿qué voy a tener por acá? Voy a tener que x más r
es igual a 2x menos 2r. Operando acá tendríamos 3r igual a ¿cuánto? Igual a x. Entonces ya hemos encontrado una relación entre 3r y x. Ya hemos encontrado una relación entre 3r y x. Tenemos que 3r es igual a x. Ahora, como 3r es igual a x, voy a hacer lo siguiente, pues, ¿no? Voy a hacer lo siguiente. Por acá. A ver. Veamos. Como 3r es igual a x, tengo lo siguiente. Miren, voy a separar por acá. Voy a separar por acá. Veamos. ¿Qué es lo que tenemos o qué es lo que vamos a tener por acá? Bastante sencillo, bastante sencillo. Como 3r es igual a x, quiere decir que, por ejemplo, el primer término, ¿cómo sería? Bueno, pues el primer término sería simplemente, como x vale 3r, el primer término sería 2r. El segundo término sería 3r y el tercer término sería 4r. Ahora, el problema me dice que la multiplicación de esos tres términos, 2r por 3r por 4r, es igual a 8232. Entonces el valor de r elevado al cubo es igual a, bueno, acá se va a multiplicar, pues no, 2 por 3, 6, 6 más 4, 6 por 4 nos da 24, y al dividir me va a dar entonces acá 343. Entonces vamos a tener que la razón va a ser 7. La razón va a ser 7. Y si la razón es 7, por lo tanto, ¿qué voy a tener? Voy a tener que el mayor de esos números, ¿cuál sería? El mayor de esos números tendría que ser el 28, pues, ¿no? Que sería 4R. Y esa sería entonces la respuesta para este segundo problema, alternativa correcta, letra D. Vamos con la pregunta 287. Nos dice lo siguiente. Tres elementos de los reales forman una progresión aritmética. Todos los reales menos el 0, dice, forman una progresión aritmética. Y los cuadrados de estos están en la misma secuencia. Los cuadrados de estos, perdón, en la misma secuencia conforman una progresión geométrica creciente. Determina la razón de la progresión geométrica. Ok. A ver. Veamos qué tenemos por acá, pues, ¿no? Aparece lo siguiente. Tenemos acá entonces x menos r. Tenemos x y tenemos x más r. Esto de acá pertenece a ¿quién? Esto de acá le pertenece a la progresión aritmética. Esto le va a pertenecer a la progresión aritmética. Ahora, los cuadrados de estos números, dice el problema, tenemos acá x menos r elevado al cuadrado, tenemos x al cuadrado y tenemos x más r elevado al cuadrado. Estos de acá forman la progresión geométrica. Eso es lo que vamos a poder encontrar acá. Entonces, nos piden la razón de esta progresión geométrica que aparece por acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, veamos. Primero hay que recordar que en una progresión geométrica de tres términos, el término central elevado al cuadrado es el producto de los extremos. Entonces, teniendo en cuenta eso, puedo aplicar lo siguiente, ¿no? Puedo decir que el término central elevado al cuadrado, o sea, x a la cuarta, es el producto de los otros dos, que sería x menos r al cuadrado multiplicado por x más r elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Esto nos quedaría simplemente x elevado a la cuarta igual, y bueno, esto es una diferencia de cuadrado, pues, ¿no? X al cuadrado menos r al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a sacar la raíz cuadrada, pues, ¿no? Le voy a sacar la raíz cuadrada. Entonces, acá me quedaría x al cuadrado igual, y bueno, acá, no sé si esto es positivo o negativo, entonces me va a quedar simplemente el valor absoluto del x al cuadrado menos r al cuadrado. Eso es lo que me quedaría, pues, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Como tenemos ahí un valor absoluto, tengo que analizar los dos posibles casos, pues, ¿no? Los dos posibles casos. Vamos con el primero entonces, cuando el valor de x al cuadrado es igual al positivo de ese valor, ¿no? Entonces tendríamos x al cuadrado igual a x al cuadrado menos r al cuadrado. De esto, ¿qué es lo que vamos a obtener?
vamos a poder observar que se va a eliminar esto y nos quedaría que r elevado al cuadrado va a ser 0. Y de acá, ¿qué vamos a obtener? De acá vamos a obtener que el valor de r va a ser 0. Y esto no puede ser, ya que si estamos hablando que r es la razón no puede ser 0, pues porque si no, no sería una progresión aritmética. Por lo tanto, este caso queda descartado. Entonces, vamos con el siguiente caso, donde obtenemos que x al cuadrado será igual al negativo, o sea, menos x al cuadrado más r al cuadrado. De acá, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener 2 veces x al cuadrado igual a r al cuadrado. Y de acá, le saco la raíz y me va a quedar que r, porque me dice una progresión creciente, por eso es que r positivo, y el r va a ser igual, entonces me quedaría raíz cuadrada de 2 por valor absoluto de x. El x sí no sé cómo es, pues, ¿no? Ahora, acá se van a encontrar dos casos, nuevamente. El r va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por x, o el r va a ser igual a menos raíz cuadrada de 2 multiplicado por x. Eso es lo que vamos a encontrar por acá. Entonces, analizamos, pues, ¿no? Si el r es raíz cuadrada de 2 multiplicado por x, ¿cómo me quedaría mi progresión aritmética? ¿Cómo me quedaría mi progresión aritmética? Bueno, mi progresión aritmética me quedaría de la siguiente forma, ¿no? Me quedaría x menos r. ¿R quién era? Bueno, ¿quién es r? X menos raíz cuadrada de 2 por x. Me quedaría x más raíz cuadrada de 2 multiplicado por x. ¿Y cómo me quedaría mi progresión geométrica? Mi progresión geométrica me quedaría, bueno, primero voy a factorizar acá, pues, ¿no? Acá me queda x multiplicado por 1 menos la raíz cuadrada de 2. Acá me quedaría x y acá me quedaría x multiplicado por 1 más la raíz cuadrada de 2. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hallar mi progresión geométrica. Mi progresión geométrica, ¿cómo sería? Esto elevado al cuadrado, pues, ¿no? O sea, x elevado al cuadrado por 1 menos raíz de 2 elevado al cuadrado, x elevado al cuadrado, x elevado al cuadrado por 1 más raíz de 2 elevado al cuadrado. Al operar esto, nos quedaría, bueno, 1 menos raíz de 2 elevado al cuadrado, eso es 3 menos 2 raíz de 2 multiplicado por x elevado al cuadrado. Acá vamos a obtener x al cuadrado y acá, ¿qué vamos a obtener? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 1 más raíz de 2 es 3, 3 más 2 raíz de 2 multiplicado por x elevado al cuadrado. Eso es lo que vamos a encontrar acá. Ahora, ¿qué es lo que podemos obtener o qué nos damos cuenta? Vamos a observar que aparece acá una razón, pues, ¿no? Aparece una razón, por ejemplo, para llegar de acá hasta acá. ¿Por cuánto lo he tenido que multiplicar? Lo he tenido que multiplicar por 3 más 2 raíz de 2. Y para llegar de acá hasta acá, lo he tenido que multiplicar por 3 más 2 raíz de 2. Ahora, pasa lo mismo cuando el valor de r es igual a menos raíz de 2 multiplicado por x. De manera similar. Si ustedes hacen el cálculo de manera similar, van a obtener casi lo mismo con un ligero detalle. ¿Cuál es el detalle acá? Es que al finalizar, cuando tengas tu progresión geométrica, vas a obtener la siguiente progresión. Vas a tener 3 más 2 raíz de 2 multiplicado por x al cuadrado y 3 menos 2 raíz de 2 multiplicado por x al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? Simplemente acá lo multiplicamos, por ejemplo, por 3 menos 2 raíz de 2. Acá lo multiplicamos por ¿cuánto? Acá lo multiplicamos por 3 más, menos 2 raíz de 2, pues, ¿no? Menos 2 raíz de 2. Entonces, como nos dicen que es creciente, este valor tendría que quedar descartado, pues, ¿no? El valor que tendríamos que considerar sería este valor que aparece por acá. Por lo tanto, la razón, ¿no? La razón para la progresión geométrica sería simplemente 3 más 2 raíz de 2. Y esa sería entonces la respuesta para este problema, pues, ¿no? Alternativa correcta sería la letra A. Muy bien, pasamos al siguiente problema. Pregunta 288 nos dice lo siguiente.
La suma de los 7 primeros términos de una progresión aritmética es 49. Y la suma de los 20 primeros términos de ella es 400. Calcule la suma de los n primeros términos de dicha progresión. Ok, entonces vamos a trabajarlo, ¿no? Tenemos acá entonces 20 términos de una progresión aritmética. Tenemos acá el primer término. Por acá ubicamos el primer término. Por acá vamos a ubicar al séptimo término. Por acá vamos a ubicar al término 20. Entonces, el séptimo término se puede escribir también como el primero más 6 veces la razón. Y el término 20 se puede escribir también como el primero más 19 veces la razón. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? A aplicar, o mejor dicho, colocar los datos que el problema nos está dando, pues, ¿no? El problema nos dice, o bueno, nos da como dato lo siguiente. Nos dice que la suma de los 7 primeros términos es 49. Entonces vamos a colocar por acá la suma de los 7 primeros términos, ¿a qué sería igual? Sería simplemente el primer término, que en este caso sería a sub 1, o también se puede escribir así, ¿no? Mejor lo escribo así, a sub 1 más el séptimo término, que sería a sub 1 más 6r, todo esto sobre ¿cuánto? Todo esto sobre 2, multiplicado por el número de términos, que sería 7. Esto, por dato del problema, nos tiene que dar 49. Entonces, acá le podemos sacar séptima 1, séptima 49, nos queda 7. Ese 2 pasa a multiplicar. O bueno, puede simplificar acá también. Acá puede simplificar. Y nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría entonces que el primer término a sub 1 más 3 veces la razón es igual a 7. Ahí tendríamos entonces la suma de los 7 primeros términos. ¿Qué más? El problema también nos dice de forma adicional que la suma de los 20 primeros términos, es 400, ¿no? Entonces acá la suma de los 20, ¿cómo nos quedaría? Sería el primero más 19 veces la razón. ¿Y todo esto sobre cuánto? Todo esto sobre 2. Y esto lo multiplicamos por 20. Entonces, esto nos tiene que dar 400. Entonces, acá se va este 0 con este 0. Y este 2 lo podemos simplificar con este 2. Obteniendo así la siguiente relación, pues, ¿no? Tendríamos entonces 2 veces el primer término más 19 veces la razón. ¿Igual a cuánto? Igual a 40. Entonces nos queda un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas que tranquilamente podríamos resolver. Lo único que hay que hacer es multiplicar a esto por 2, pues, ¿no? Y al multiplicar esa expresión por 2 nos va a quedar de la siguiente forma. Por acá lo vamos a colocar. Tendríamos entonces 2 veces el primer término más 6 veces la razón. Esto nos tiene que dar 14. Acá vamos a tener 2 veces el primer término más 19 veces la razón. Esto nos tiene que dar 40. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a realizar una resta de abajo hacia arriba. Una resta de abajo hacia arriba. Acá restamos, ¿no? Se va esto con esto y 19r menos 6r nos da 13r. 13r igual a 40 menos 14 que nos da 26. Entonces, hemos hallado ya... Uy, perdón, creo que no se ve. Y ahora sí. Entonces, hemos hallado el valor... Un segundo, voy a guardar este problemita por acá. Ya. Hemos hallado entonces, ahora sí, el valor de la razón. El valor de la razón sería entonces 2. Ya tenemos entonces el valor de la razón. Y si tenemos el valor de la razón, también tenemos el valor del primer término, pues no, basta con reemplazar nada más y el primer término sería 1. Perfecto. Tenemos entonces la razón que vale 2 y el primer término que vale 1. ¿Qué nos están pidiendo? La suma de los n primeros términos, nos dicen la suma de los n primeros términos. Entonces, eso lo podemos realizar por acá. Vamos a realizar por acá entonces la suma de los n primeros términos. ¿Cómo nos quedaría la suma de los n primeros términos? Bueno, el término enésimo, o el término n, mejor dicho, el término n, ¿cuál sería? El término n sería simplemente el primero más el número de términos menos 1 multiplicado por la razón. Entonces, el primer término vale 1, el término n no lo sabemos, por eso se va a quedar como n menos 1 por la razón que vale 2. Y acá vamos a obtener entonces que el término n sería 2n
menos 1. Por lo tanto, entonces, la suma de estos términos sería el primero, que sería 1, más el último, que sería 2n menos 1. Todo esto sobre 2 multiplicado por n. Entonces acá, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría simplemente n al cuadrado. Y esa sería la respuesta entonces para el problema 288. Pues no, alternativa correcta, letra B. Pasamos al siguiente problema. Vamos con la pregunta 289. Nos dice, en una progresión aritmética se conoce que el primer término es igual a 1 y además la suma del quinto término es igual a la suma de los 5 primeros términos es igual a la suma de los 10 primeros términos menos la suma de los 5 primeros términos. Ok, entonces ya, vamos con la resolución entonces de este problema que nos piden la suma de los 53, nos piden el término 53. Para el término 53 solo nos falta hallar la razón. Entonces, cuando tenemos solamente el primer término, hay una forma de poder calcular la suma de los n primeros términos, pues no. La suma de los n primeros términos simplemente sería 2 veces el primer término más n menos 1 multiplicado por la razón. N ocupa el término que queremos, o hasta el término que queremos llegar, y todo esto multiplicado por n. Esa sería entonces la suma de los n primeros términos. Vamos a encerrarlo entonces por acá, la suma de los n primeros términos. Ahora, conociendo eso, vamos a evaluar entonces un poco lo que el problema nos está pidiendo, pues, ¿no? Vamos a hacerlo por acá. El problema nos dice que la suma de los 5 primeros términos, es igual a la suma de los 10 primeros términos menos la suma de los 5 primeros términos sobre 4. Ahora, ese 4 puede pasar a multiplicar y nos quedaría entonces que 4 veces la suma de los 5 primeros términos es igual a la suma de los 10 primeros términos menos la suma de los 5 primeros términos. Pasamos entonces la suma de los 5 primeros términos y me quedaría que 5 veces la suma de los 5 primeros términos sería igual a la suma de los 10 primeros términos. Eso es lo que hemos obtenido, ¿no? Luego de operar ese dato que nos dan. Listo. Entonces, una vez con el dato ya trabajado, solamente es cuestión de reemplazar, pues, ¿no? Tenemos acá entonces lo siguiente. Tenemos acá 5 multiplicado por la suma de los 5 primeros términos, que sería entonces 2 veces el primer término, que vale 1, ¿no? Esto de acá vale 1, más n, en este caso n sería 5, menos 1, 4, 4 por la razón, y todo esto dividido entre ¿cuánto? Dividido entre 2. Ahora, esto multiplicado por n que es 4. Perdón, por n que es 5. Esto multiplicado por n que es 5. ¿Esto qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de los 10 primeros términos, que sería 2 veces el primero, más 9 multiplicado por la razón, 9 multiplicado por la razón sobre 2. Acá tendríamos entonces 9 multiplicado por la razón sobre 2 y multiplicado por el número de términos que es 10. Entonces simplificamos, ¿no? Podemos simplificar. Quinta 1, quinta me quedaría 2, este 2 con este 2 se va. Acá me quedaría mitad, mitad y mitad, me quedaría 1, acá me quedaría 2. Entonces, ¿cómo me quedaría esta expresión? Me quedaría de la siguiente manera, ¿no? Me quedaría acá 5 multiplicado por ¿cuánto? 5 multiplicado por 1 más 2r, igual a ¿cuánto? Igual a 2 más 9 veces r. Operamos, acá nos quedaría 5 más 10r igual a 2 más 9r. Y listo, de acá podemos obtener entonces que nuestra razón vale ¿cuánto? Nuestra razón vale menos 3. Ya hemos hallado nuestra razón, tenemos la razón, tenemos el primer término, entonces ya podemos hallar ¿cuál? El término 53. Ya podemos hallar el término 53, lo vamos a hacer por acá nada más. Vamos a calcularlo por esta parte. Por acá lo colocamos entonces.
Para eso recordar, por favor, que el término que nosotros queremos calcular, el término enésimo, por ejemplo, es igual al primero más el número de términos menos 1 y todo esto multiplicado por la razón. No hay que olvidarnos de esto. Listo, ahí está. Entonces, como nos están pidiendo el término 53, por acá lo colocamos, va a ser igual al primero que vale 1, más 52 multiplicado por la razón que vale menos 3. Por lo tanto, el término 53, ¿a qué va a ser igual? A menos 155. Y esa sería entonces la respuesta para la pregunta 289, pues, ¿no? Alternativa correcta, letra A. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Vamos con la pregunta 290, nos dice, uniendo dos puntos medios del lado de un cuadrado de lado A, se obtiene otro cuadrado, en el que volvemos a efectuar la misma operación, y así indefinidamente, determinar la suma de las áreas de todos los cuadrados. Ok, entonces, primero, saber lo siguiente, ¿no? Saber lo siguiente, por acá. Cuando se tiene un cuadrado, ok, este cuadrado que nosotros vemos acá, este cuadradito, uy, vamos a bajarle el grosor un poco. Ya. Cuando nosotros tenemos un cuadrado, este cuadrado nosotros podemos calcular su área de forma directa sin ningún inconveniente. Vamos a colocarlo por acá. Entonces, el área de un cuadrado se puede calcular como su diagonal elevado al cuadrado sobre 2. De esa manera puedo calcular el área de un cuadrado. Entonces, tenemos acá un primer cuadrado que tiene de lado A. Vamos a colocar por acá entonces este cuadrado que tiene de lado A. Listo, esto nos dice el problema como dato. Ahora, voy a unir los puntos medios. De este cuadrado, pues, ¿no? Eso me dice el problema. Vamos a unir los puntos medios de este cuadrado. A ver, vamos a unir los puntos medios entonces. A ver, un segundo. Ok, entonces, unimos los puntos medios, ¿no? Tenemos este punto de acá, este punto de acá, este punto de acá, este punto de acá. Entonces, al momento de realizar la unión de los puntos medios, acomodamos por acá, y finalmente por acá. Entonces, nos piden la suma de las áreas. La primera área que nosotros vamos a tener sería entonces A elevado al cuadrado. Más. Ahora, el área de este cuadrado es, como hemos visto, se puede calcular como la diagonal elevado al cuadrado sobre 2. Pero la diagonal, ¿cuánto mide? La diagonal mide A, ya que es el lado del cuadrado. Entonces, el área de ese cuadrado, el celeste, sería A elevado al cuadrado sobre 2. Ahora, ¿cuánto mediría? El lado del cuadrado celeste? El lado del cuadrado celeste mediría A entre 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Continúo entonces, uno más nada más voy a realizar. Tenemos acá la mitad, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio. Uno los puntos medios entonces, uno este punto de acá, uno este otro punto de acá, este otro punto de acá y este otro punto de acá. Y me doy cuenta que la diagonal de este cuadrado, observo acá, que la diagonal de este cuadrado que se ha formado, esta diagonal de acá, es la longitud de este cuadrado que tenemos acá, que sería ¿cuánto? Sería A sobre 2, a ver, acomodamos acá, sería entonces A sobre 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Eso es lo que tendríamos como diagonal. Y al elevarse al cuadrado nos quedaría entonces más, acá nos quedaría un medio de A elevado al cuadrado sobre 2. Y así, ¿no? Voy a continuar. El otro sería entonces medio de A elevado al cuadrado sobre 2. O sea, acá me quedaría A elevado al cuadrado sobre 4, ¿no? Y así se va a ir hasta el infinito. ¿Por qué nos dice se realiza la operación indefinidamente? Entonces la suma
¿cuánto va a ser? Voy a factorizar a al cuadrado. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar un medio, más un cuarto, más un octavo, y así que se va hasta el infinito. Y esto de acá, ¿qué razón tiene? Tiene de razón un medio, pues no, acá sería por un medio, acá sería por un medio. Entonces, ¿cómo se determina esta suma? Simplemente acá sería al cuadrado, el primero sobre 1 menos la razón, o sea, 1 sobre 1 menos un medio. Entonces acá, ¿qué vamos a obtener? Operando todo esto nos quedaría simplemente 2 veces a al cuadrado. Y esa sería la respuesta para el problema 290. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la pregunta 291. Nos dice, en una progresión geométrica se cumple que el término del lugar 2n es n veces el término del lugar n. Si el primer término de la progresión es n, determina el término del lugar n más 1 en dicha progresión. Entonces, si estamos hablando de una progresión geométrica, entonces recordar que el término enésimo en una progresión geométrica es el primero multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Esa es entonces la forma de determinar el término enésimo en una progresión geométrica. Entonces, vamos a colocarlo por acá, vamos a encerrarlo. Ese sería entonces el término enésimo en la progresión geométrica. Ahora, ¿qué nos da de dato el problema? Pues no, el problema nos da de dato lo siguiente. Nos dice que el término del lugar 2n es igual a n veces el término del lugar n. Y además me da como dato que el primer término es n. Ok, entonces voy a reemplazar nada más, pues, ¿no? Solo es cuestión de reemplazar. El término del lugar 2n sería el primero, que es n, multiplicado por la razón, elevado a 2n menos 1. Ese sería entonces el término del lugar 2n. Vuelvo a repetir, el primero por la razón, elevado a 2n menos 1. Esto va a ser igual a n, multiplicado por el término del lugar n, que sería el primero por la razón, elevado a la n menos 1. Entonces acá simplifico n con n. ¿Y cómo me quedaría? Bueno, si esto lo paso a dividir, me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría entonces acá que el valor de n va a ser igual a la razón elevado a la 2n menos 1 sobre la razón elevado a la n menos 1. Y bueno, y por leyes de exponentes, esto nos quedaría q elevado a la n. Entonces, ya hemos encontrado una relación. Tenemos que n es igual a q elevado a la n. ¿Qué nos están pidiendo? El término del lugar n más 1. Y bueno, pues el término del lugar n más 1, aquí va a ser igual al primer término que es n multiplicado por la razón elevado a su posición que sería n más 1 menos 1. Y todo esto, ¿qué nos quedaría? Simplificamos esto, nos quedaría n multiplicado por q a la n, pero q a la n es n, entonces nos quedaría n por n, y n por n es n elevado al cuadrado. Y esa sería entonces la respuesta para la pregunta 291. Alternativa correcta, letra C. Pregunta 292, nos piden calcular el término del lugar a más b sobre 2 en una progresión geométrica, sabiendo que el término de posición A es igual a B y el término de posición B es igual a A. Ok, entonces vamos con los datos, ¿no? Vamos con los datos por acá. El término de posición A sería entonces el primer término. Como estamos trabajando con t, vamos a seguir con t, pues, ¿no? Sería el primer término multiplicado por la razón elevado a la a menos 1. ¿Esto de acá cuánto vale? Esto vale b. El término de posición b sería el primer término multiplicado por la razón elevado a la b menos 1. ¿Esto cuánto vale? Esto vale a. Listo. Ahora, ¿qué más puedo observar acá, pues, no? ¿Qué más puedo observar acá? Puede quizás que tengamos por ahí una multiplicación, ¿no? Una multiplicación, una división, algo por ahí que se puede generar, ¿no? A ver, en lugar de realizar una división, voy a multiplicar estos dos términos. Entonces, al multiplicar nos quedaría t1 por t1, eso sería entonces t1 al cuadrado. Luego, ¿qué más voy a tener?
q elevado a la menos 1 por q elevado a la b menos 1. Eso nos quedaría q elevado a la a más b menos 2, y esto sería entonces a multiplicado por b. Eso es lo que hemos encontrado acá. Uy, vamos a un segundo. Continuemos entonces. Listo. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el problema? El problema nos está pidiendo el término de posición a más b sobre 2. Entonces, el término de posición a más b sobre 2, ¿a qué va a ser igual? Al primer término multiplicado por la razón elevado a la cuánto, elevado a la a más b sobre 2 y todo esto menos 1. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Se me ocurre lo siguiente, ¿no? Voy a elevar esto al cuadrado y voy a elevar esto de acá al cuadrado. Al elevar todo esto al cuadrado, me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría entonces que el término de posición a más b sobre 2 elevado al cuadrado, que va a ser igual al primer término elevado al cuadrado multiplicado por q elevado a la, eso recuerden, se tiene que multiplicar por 2. Nos quedaría entonces elevado a la a más b menos 2. Y esto que tenemos acá aparece acá. ¿Y eso cuánto vale? Eso vale a multiplicado por b. A multiplicado por b. Por lo tanto, le voy a sacar la raíz y el término de posición a más b sobre 2, a que es igual a la raíz cuadrada de a por b. Y esa sería entonces la respuesta para el problema 292. Raíz cuadrada de a por b, alternativa correcta, letra C. Pasamos al siguiente problema. Vamos con la pregunta 293. Nos dice, tres números cuya suma es igual a 93 forman una progresión geométrica de razón mayor que 1. Entonces, si me están hablando de una progresión geométrica, yo puedo pensar en los siguientes números, ¿no? A ver, puedo colocar a, por acá a multiplicado por p, y acá a multiplicado por p al cuadrado. La razón sería p. Ahora, el problema me dice que la suma de estos tres números, a más a por p más a por p al cuadrado, nos tendría que dar ¿cuánto? Nos tendría que dar 93. Acá puedo factorizar a y me quedaría 1 más p al cuadrado. Esto sería entonces 93. ¿Qué más dice? Dichos términos se pueden considerar como el primer, segundo y séptimo término de una progresión por diferencia. Calcule la razón de la progresión aritmética mencionada. Ok. ¿Qué significa esto entonces? Quiere decir que el primer término sería a. El segundo término, que se puede escribir como el primero más la razón, o sea, quiere decir a más r, sería a por p. Y el séptimo término, que sería el primero más 6 veces la razón, sería entonces a más 6 veces r. ¿Y esto cuánto nos da? A multiplicado por p elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar con este de acá. Voy a trabajar con ese de ahí. Y tendría lo siguiente, pues, ¿no? Veamos. El valor de r, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a por p. Y si ese valor de a lo pasamos a restar, me quedaría a por p menos a. Entonces, de acá, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener que el valor de r va a ser igual a multiplicado por p menos 1. Eso es lo que nos quedaría, pues, ¿no? Acá tendríamos el valor de p menos 1. R igual a por p menos 1. Ahora, ¿qué más podemos observar? Pues, ¿no? ¿Qué más podemos observar? Nos damos cuenta de acá, de este séptimo término, que a más 6 veces r es igual a multiplicado por p elevado al cuadrado. Pero el valor de r lo acabamos de despejar. Entonces acá sería a más 6 multiplicado por a por p más 1. Y esto sería a multiplicado por p elevado al cuadrado. De donde puedo simplificar el valor de a. Y esto le voy a dar forma de una ecuación cuadrática. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría p al cuadrado menos 6p más 5. Y esto sería 0. Ahora, esto si lo acomodo me quedaría p menos 1 multiplicado por p menos 5. Esto de acá sería 0. Esto de acá sería 0. Listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer por acá? El valor de p puede ser 1 o el valor de p puede ser 5. Y claramente va a ser 5 porque el problema nos dice
que es de razón mayor a 1. No puede ser entonces igual a 1. Listo, entonces si el valor de P tiene que ser igual a 1, puedo hallar también el valor de A. Perdón, si P vale 5, puedo hallar el valor de A, ya que A multiplicado por 1 más P al cuadrado vale 93. Entonces acá simplemente voy a reemplazar, pues, ¿no? Tendríamos 25 más 5, 30, más 1, 31. Acá voy a tener entonces que 31 veces A es igual a 93. Y de acá que el valor de A vale 3. El valor de A entonces ya lo hemos calculado. El valor de A vale 3. Por lo tanto, la razón sería A, que vale 3, multiplicado por P, que vale 5, menos 1. O sea, 3 por 4 nos da 12. Y esa sería entonces nuestra respuesta para el problema 293, pues, ¿no? Alternativa correcta sería entonces letra D. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 294 nos dice, en la expresión 3x elevado al cubo más 1 sobre x elevado a la n, existe un término en el cual su grado es numéricamente igual a la posición que ocupa. Indicar dicha posición si la suma de los coeficientes de todos los términos, la suma de coeficientes de todos los términos del desarrollo es igual a 2 elevado a la 34. Entonces, vamos a ver cómo podríamos trabajar este problema. Primero, voy a aprovechar el dato que me dicen, ¿no? Que la suma de los coeficientes es igual a 2 elevado a la 34. ¿Por qué? Porque recordar que si yo quiero determinar la suma de coeficientes, tengo que evaluar el polinomio. El polinomio lo tengo que evaluar en 1. Entonces, al momento de evaluarlo en 1, voy a obtener la suma de coeficientes. A ver, nos quedaría de la siguiente manera. Suma de coeficientes. ¿A qué va a ser igual? A, evaluamos en 1, sería entonces 3 más 1 elevado a la n, y esto nos da 4 elevado a la n. Pero por dato del problema, esto tiene que ser 2 elevado a la 34. Entonces de acá, ya obtenemos el valor de n, pues, ¿no? El valor de n vale 17. Listo. Entonces el valor de n vale 17. Yo necesito saber un término en el cual su grado es numéricamente igual a la posición. Entonces recordamos que para determinar el término de un desarrollo de un binomio, aprovechamos el binomio de Newton, nos quedaría que el término de la posición k más 1 es igual al combinatorio de n en k, multiplicado por a elevado a la n menos k multiplicado por b elevado a la k. Eso entonces es lo que nos quedaría, pues, ¿no? Vamos a colocarlo por acá. Listo. Ese sería entonces el término que yo quisiera hallar. Perfecto. Entonces, como yo no sé qué posición es o qué término es, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Veamos. El término de posición k más 1 va a ser igual entonces a n en k, que sería 17 en k, multiplicado por el primer término que sería 3x elevado al cubo. Perdón, acá es el x está elevado al cubo. Tendríamos 3x elevado al cubo, elevado a la ¿cuánto? Elevado a la 17 menos k. Y todo esto multiplicado por 1 sobre x, que es x elevado a la menos 1, y todo esto elevado a la k. Entonces, si yo opero esto, el término k más 1, ¿a qué va a ser igual? Esto de acá, el coeficiente que aparece, no es tanto de mi interés, porque me interesa más el exponente, ¿no? Entonces, eso lo voy a dejar ahí nada más. Y acá, ¿cómo me quedaría? Me quedaría x elevado a la 51 menos 3k multiplicado por x elevado a la menos k. Entonces, el término de posición k más 1 es igual a, bueno, su coeficiente por acá, x elevado a la 51 menos 4k. Ahora, ¿qué me dice el problema? El problema me dice que este término, su posición, o sea, x más 1, tiene que ser numéricamente igual al grado, o sea, 51 menos 4k. Acá nos quedaría entonces 5k igual a 50 y el valor de k vale 10. Si el valor de k vale 10, entonces el término que estamos buscando es el término 11, porque es el término k más 1, pues, ¿no? Y esa sería entonces la respuesta para el problema
294. Pasamos ahora con la siguiente pregunta. Pregunta 295 nos dice, en la expansión del binomio, nos dan ahí la expresión, A y B son los coeficientes de los términos de lugares K y K más 1. Si se cumple que A sobre B es igual a K sobre 31 menos K, calcule o calcular el lugar que ocupa el término independiente. Ok, vamos a trabajarlo entonces. El problema nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice que en esta expansión, el término de posición K, que yo le voy a llamar el término P más 1 para aplicar binomio, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual al combinatorio de n en P multiplicado por la raíz séptima de x elevado a la ¿cuánto? Elevado a la n menos P multiplicado por la raíz cúbica de x elevado a la menos 1 y todo esto elevado a la P. Ese es el término de posición K. Ahora, el término de posición K más 1, ¿a qué va a ser igual? Al término, vamos a llamarle Q más 1, que va a ser igual a combinatorio de n en Q por la raíz séptima de x elevado a la n menos Q multiplicado por la raíz cúbica de x elevado a la menos 1, todo esto elevado a la Q. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar por acá? Nos dicen que A y B son los coeficientes, o sea, quiere decir que esto de acá sería mi A y esto de acá sería mi B. Eso es lo que nos dice el problema. Ahora, ¿qué podemos observar de acá? Bueno, podemos notar lo siguiente, pues, ¿no? Podemos darnos cuenta que el valor de P va a ser igual a K menos 1 y el valor de Q va a ser igual a K. ¿Ok? Eso lo vamos a tener bastante claro. Ahora, tenemos ahí entonces A, tenemos ahí entonces B. El valor de A, ¿cuánto es? El valor de A sería combinatorio de n en K menos 1. Y bueno, ¿esto cómo se desarrolla? Esto sería simplemente, sería factorial de n sobre ¿cuánto? Sobre factorial de n menos K menos 1 y factorial de K menos 1. Eso es lo que nos quedaría. Ahora, ¿cuánto vale B? Bueno, B sería combinatorio de n en K. ¿A qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual esto? Va a ser igual a factorial de n multiplicado por factorial, perdón, sobre factorial de n menos k multiplicado por k factorial. Eso es lo que tendríamos. Ahora, si yo divido a sobre b, si yo realizo la división de a sobre b, eso es dato, pues, ¿no? Es un dato que nos dan ahí. Esta división, ¿a qué va a ser igual? Esta división va a ser igual a k sobre 31 menos k. Esa división va a ser igual a k sobre 31 menos k. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Simplemente voy a trabajar los factoriales, pues, ¿no? Entonces, hago espacio por acá. Acá nada más lo voy a trabajar. Voy a hacer espacio. Esto lo voy a colocar acá. Y esto nos quedaría de la siguiente forma, pues, ¿no? Acomodamos. N menos k. Ah, perdón. Acá es n menos k más 1. N menos k más 1. Ya. N menos k más 1, si yo lo desarrollo, ¿no? O lo degrado, me quedaría n menos k más 1 por n menos k factorial. Y esto sería k menos 1 factorial. Ahora, sobre n factorial, ¿no? Esto, si lo degrado, me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría n factorial sobre n menos k factorial. Perdón, si lo estoy degradando, me quedaría k factorial. No, perdón, ¿qué estoy hablando? Lo dejo intacto, n menos k factorial, y acá me quedaba, era k factorial, y esto sí lo voy a degradar, ¿no? K menos 1 factorial. Listo, esto es igual a k sobre 31 menos k. Ahora sí, acá puedo simplificar, pues, ¿no? Justamente estoy haciendo esto para simplificar, esto con esto, esto con esto, esto con esto de acá. ¿Y cómo me quedaría esto? Me quedaría de la siguiente manera. Me va a quedar simplemente k sobre ¿cuánto? Sobre n menos k más 1, k sobre n menos k más 1, y esto que va a ser igual a k sobre 31 menos k. Entonces se va k con k, ¿y qué voy a obtener acá? Voy a tener entonces n menos k más 1 igual a 31 menos k. Y de acá obtengo que el valor de n vale
30. El valor de n vale 30. O sea, esto se va, pues, ¿no? Y si el valor de n vale 30, ahí me están pidiendo el lugar del término independiente, que no sé qué lugar va a ocupar, pero con el n ya al menos tengo una idea, pues, ¿no? Entonces el término acá más 1 va a ser el lugar del término independiente que no sé qué lugar va a ocupar. Esto es combinatoria entonces de 30 en k, lo voy a escribir así, x elevado a la 1 séptimo, todo esto elevado a la 30 menos k, multiplicado por x elevado a la menos 1 tercio, y todo esto elevado a la k. ¿Esto qué va a ser igual? Bueno, esto va a ser igual a x elevado a la, acá me quedaría 30 séptimos menos k séptimos menos k tercios, y esto de acá, como es término independiente, tiene que ser igual a x elevado a la 0. Entonces solamente queda resolver esto, ¿no? ¿Cómo nos quedaría? K séptimos más k tercios igual a 30 séptimos. Multiplicamos ¿por cuánto es? Por 21, ¿no? Multiplicamos por 21 acá y por 21 acá. Entonces, al multiplicar por 21, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener 3k más 7k igual a 90, ¿no? Igual a 90, y 10k tiene que ser igual a 90. Entonces acá el valor de k, ¿cuánto vale? El valor de k entonces vale 9. Y si el valor de k vale 9, entonces el término independiente sería el término 10. Uno más, pues, ¿no? Entonces la respuesta, no coloqué la alternativa, pero bueno, esa sería entonces la respuesta para esta pregunta 295, ¿no? El término 10. Pasamos a la siguiente pregunta. Acá estaban las alternativas, ¿no? Acá está. 10. Esa sería entonces la respuesta correcta para esa pregunta. Ahora sí, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Vamos con la pregunta 296. Nos dice, ¿a qué exponente se debe elevar el binomio x al cuadrado más 2 sobre x si el término del lugar 11 de su expansión es de grado 10? Ok, entonces, el problema nos dice que el término del lugar 11 es coeficiente por acá, x elevado a la 10. Ahora, este x al cuadrado más 2 sobre x, yo no sé a qué número lo voy a elevar, vamos a colocarle n. Y bueno, ¿cómo sería entonces el término 11? Bueno, el término 11 sería entonces el término 10 más 1, que es igual a ¿cuánto? Combinatorio de n en 10, de x elevado al cuadrado elevado a la n menos 10, multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por 2x elevado a la menos 1, y todo esto elevado a la 10. Ya, pues operamos nada más solo los exponentes, no me interesa el coeficiente. Acá me quedaría x elevado a la 2n, x elevado a la 2n menos 20 menos 10. Esto es igual a x elevado a la 10. Por lo tanto, el valor de n tiene que ser igual a 20. Y acá tenemos entonces la pregunta 296, alternativa correcta, letra E. Pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta 297 nos pide determinar el valor del término independiente en el desarrollo de la expresión. Ok, entonces, si nos piden el término independiente, tengo que buscar dónde se va a eliminar, se podría decir así, las x, pues, ¿no? Donde el resultado final sería x elevado a la 0. Eso es lo que yo necesito averiguar, ¿no? Donde el resultado final me quedaría x elevado a la 0. Ahora, yo voy a hacer el desarrollo de esto, voy a hacer el desarrollo de esto. Pero observo que afuera tengo un x. Entonces, tengo que buscar dónde la multiplicación de estos dos me va a quedar 1 sobre x para que al multiplicarse con esta x se eliminen las x. Y eso es bastante sencillo, pues, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo al momento de hacer el desarrollo de esto, arranco, por ejemplo, con su primer término. Vamos a colocarlo por acá. Al hacer el desarrollo de todo eso, arranco con su primer término, que sería combinatorio de 5 en 0, multiplicado por 1 sobre 2x elevado a la quinta.
Ahora, acá tengo un x elevado a la quinta abajo, y para que me quede 1 sobre x, esto tiene que estar multiplicado por un x elevado a la cuarta. Entonces voy a multiplicar, o voy a ver dónde aparece x elevado a la cuarta, y eso es, ¿no? Con el, cuando tengo lo siguiente, ¿no? Cuando tengo combinatorio de 7 en 3, ¿de cuánto? De x. Afortunadamente acá solamente tengo x, pues, ¿no? Entonces acá sería de x elevado a la cuarta multiplicado por un medio elevado al cubo. Ahí tengo entonces el primer resultado donde voy a obtener 1 sobre x. Más, acá tenemos entonces más, ¿cuánto? Continúo con el desarrollo de x a la quinta, pues, ¿no? Acá voy a tener entonces combinatorio de 5 en 1, combinatorio de 5 en 1, multiplicado por 1 sobre 2x elevado a la cuarta, y ahora uno donde tenga x elevado al cubo, de la siguiente, que sería combinatorio de 7 en 4, no, acá no va, acá no es así, no, es así, ahí está. Combinatorio de 7 en 4, combinatorio de 7 en 4, ¿de cuánto? De x elevado al cubo multiplicado por un medio elevado a la cuarta. Eso es lo que me va a quedar, ¿no? Continúo entonces, acá, ¿qué más voy a tener? Combinatorio de 5 en 2, de 1 sobre 2x elevado al cubo, y esto lo tengo que multiplicar por el combinatorio de 7 en 5, ¿de cuánto? De x elevado al cuadrado, por un medio elevado a la quinta. Más, solamente nos quedan 2, acá sería combinatorio de 5 en 3, de 1 sobre 2x elevado al cuadrado, y esto lo multiplico por un término de acá, que sería ¿cuánto? Combinatorio de 7 en 6 de x multiplicado por un medio elevado a la sexta. Y ya para terminar, sería entonces combinatorio de 5 en 4 multiplicado por 1 sobre 2x, 1 sobre 2x multiplicado por el combinatorio de 7 en 7 de x elevado a la 0 de un medio elevado a la séptima. Eso me va a dar a mí mi término independiente. Eso me va a dar a mí mi término independiente. Con eso yo voy a poder determinar el término independiente. Solamente tengo que hacer el desarrollo de cada uno de estos, pues, ¿no? Que tampoco es tan complicado, lo vamos a hacer por acá. A ver. Combinatorio de 5 en 0 nos da 1. Entonces acá tendríamos 1 sobre 2 elevado a la quinta multiplicado por x elevado a la quinta por... Estoy con este. Combinatorio de 7 en 3, que eso me daría 35, multiplicado por x elevado a la cuarta, por 1 sobre 2 elevado al cubo. Más, ¿cuánto me quedaría acá? El siguiente sería entonces 5, combinatorio de 5 en 1 es 5, sobre 1, por 1 multiplicado por 2, 1 sobre 2 a la cuarta, por x a la cuarta, por combinatorio de 7 en 4, que también nos da 35, multiplicado por x al cubo, por 1 sobre 2 elevado a la cuarta. Más, ahora, combinatorio de 5 en 2, combinatorio de 5 en 2, que sería 10, multiplicado por 1, sobre 2 elevado al cubo, por x al cubo, por 21, por x al cuadrado, por 1 sobre 2 elevado a la quinta. Y así con todo, pues, ¿no? Acá me quedaría entonces 10 multiplicado por 1 sobre 2 al cuadrado, multiplicado por x al cuadrado, multiplicado por 7, multiplicado por x, por 1 sobre 2 elevado a la sexta, más, y para finalizar, acá tendríamos 5 multiplicado por 1 sobre 2x, multiplicado por 1 sobre 2 elevado a la séptima, y esto va a ser igual a 5 sobre 2 elevado a la octava. Perdón. Ya, eso es lo que nos quedaría. Ahora, nos damos cuenta que esto, ¿cómo nos está quedando? Esto nos está quedando de la siguiente manera. Vamos a colocarlo por acá. Esto nos está quedando así, ¿no? Nos está quedando 35 multiplicado por, a ver, sería acá 35 multiplicado por 35 sobre 2 a la octava por x, más, acá nos quedaría 175 sobre 2 a la octava por x,
más 210 sobre 2 a la octava por x más 70 sobre 2 a la octava por x más 5 sobre 2 a la octava por x. ¿Y la suma cuánto nos va a dar acá? Esta suma nos va a dar 45 sobre 2 a la octava por x. Esto es nuestro valor, todas las sumas de los términos donde aparezca 1 sobre 2x. ¿Y por qué he calculado solamente esos? Porque al multiplicarlo por este x se va a eliminar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener que el término independiente va a ser igual a 128x multiplicado por 495 sobre 2 a la octava por x. Y acá observamos que se va x con x. Y esto, ¿a qué va a ser igual? Simplemente 495 sobre 2. Y esa sería entonces la respuesta para este problema 297. Pues no, alternativa correcta, letra A. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Pregunta 298 nos dicen, al expandir la potencia, el término independiente es. Ok, para resolver esto hay que utilizar polinomio de Leibniz y acá el término, si yo quiero determinar un término de este desarrollo, tiene la siguiente forma. Es la sumatoria de n factorial sobre alfa factorial multiplicado por beta factorial multiplicado por teta factorial multiplicado por a elevado a la alfa por b elevado a la beta por c elevado a la teta. Y ya, con esto nada más voy a poder determinar el término independiente, pues, ¿no? Ahora, algo adicional acá, es que alfa más beta más teta nos va a dar el valor de n. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, nosotros queremos un término de la forma ax elevado a la 0. Esto que va a ser igual a la sumatoria. Y acá nos queda, ¿no? Alfa factorial, beta factorial, teta factorial. Y acá sería 8 factorial, pues, ¿no? 8 es el valor de n. ¿Multiplicado por cuánto? Multiplicado por x elevado al cuadrado elevado a la alfa, multiplicado por x elevado a la menos 1 elevado a la beta, multiplicado por x elevado a la menos 2 elevado a la teta. ¿A qué va a ser igual esto? A la sumatoria de 8 factorial sobre alfa factorial por beta factorial por teta factorial de x elevado a la 2 alfa menos beta menos 2 teta. Listo, entonces, ¿qué obtenemos por acá? Que primero, alfa más beta más teta tiene que ser igual a 8. Y segundo, 2 alfa menos beta menos 2 teta es igual a 0. Acá nosotros tenemos que ver todos los resultados posibles, pues, ¿no? Que podemos encontrar acá. Y solamente observamos dos, pues, ¿no? Tenemos acá cuando esto es 3, 4 y 4, la suma, perdón, 3, 4 y 1, la suma ¿cuánto nos va a dar? La suma nos va a dar 8, calza perfecto, y 4, 0, 4. La suma ¿cuánto nos va a dar? La suma también nos va a dar 8. Por lo tanto, el término independiente A por x elevado a la 0 es la sumatoria, ¿no? Sería entonces 8 factorial, nos piden el término independiente, ¿no? 8 factorial sobre, acá nos quedaría 3 factorial por 4 factorial por 1 factorial por x elevado a la 0 más 8 factorial sobre 4 factorial, 0 factorial y 4 factorial. Desarrollando todo esto, que ya supongo ustedes previos al examen han estado factorizando, practicando, el término independiente, ya haciendo todo el desarrollo, nos estaría quedando 350. Ese sería entonces el desarrollo, o mejor dicho, el término independiente de ese polinomio, ¿no? Alternativa correcta, letra D. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 299 nos dice determinar el valor de n en el desarrollo de todo ese polinomio para que su desarrollo tenga un término cuya parte literal es x, y, z. Ok, entonces nosotros, ¿qué buscamos? Nuevamente buscamos un término de la forma a multiplicado por x
por y por z. ¿Y esto cómo se va a determinar? Pues, ¿no? A multiplicado por x y z, ¿cómo se va a determinar? Bueno, esto sería entonces la sumatoria n factorial, que es lo que quiero hallar, ¿sobre cuánto? Sobre alfa factorial, beta factorial, teta factorial. ¿Multiplicado por cuánto? Multiplicado por x elevado a la 1 medio, x elevado a la 1 medio elevado a la alfa. Acá tendríamos y elevado a la 1 tercio elevado a la beta y z elevado a la 1 cuarto elevado a la teta. Ya. Entonces, como queremos, ¿no? Que esto sea igual a esto, lo único que hacemos es igualar los exponentes, pues, ¿no? Y al igualar los exponentes no hay mucha ciencia, porque nos vamos a dar cuenta que el valor de alfa tiene que ser igual a 2, el valor de beta tiene que ser igual a 3 y el valor de teta tiene que ser igual a 4. Por lo tanto, el valor de n, recordar que era la suma de alfa más beta más teta. O sea, esto de acá me tiene que dar 9. Y esa sería entonces la respuesta correcta para la pregunta 299, alternativa correcta, letra A. Vamos con la última pregunta entonces de este capítulo. La pregunta 300 nos dice, en la expansión de la potencia, ¿no? Nos piden calcular la suma de los términos que contienen a x. Entonces, perdón, que no contienen a x. Entonces nos están pidiendo determinar expresiones de la siguiente forma. A multiplicado por y elevado a la p, por ejemplo, x elevado a la 0. Esto entonces va a ser la sumatoria de 4 factorial sobre alfa factorial, beta factorial, teta factorial. Ese sería entonces ese desarrollo. Multiplicado por 2x elevado al cuadrado, todo esto elevado a la alfa, por acá me quedaría menos x elevado a la menos 4 elevado a la teta, perdón, a la beta, multiplicado por y elevado al cuadrado elevado a la teta. Eso es lo que tenemos que desarrollar, pues, ¿no? ¿Cómo nos quedaría esto? Esto nos quedaría simplemente, a ver, vamos a copiar esto, porque esto sí sería lo mismo. Esto sí sería lo mismo. Lo copiamos por acá. Perfecto. ¿Listo? Y todo esto multiplicado por, acá nos queda entonces, acá nos quedaría 2 elevado a la alfa por menos 1 elevado a la beta, porque no sé si beta es par o impar, por x elevado a la 2 alfa menos 4 beta por y elevado a la 2 veces teta. Eso es lo que vamos a tener. Entonces, nuevamente, la suma de alfa más beta más teta nos tiene que dar n, en este caso 4. Y además, 2 alfa menos 4 beta nos tiene que dar 0. O sea que alfa tiene que ser igual a 2 beta. Y acá solamente tengo que darle algunos valores nada más. Solo es cuestión de darle algunos valores. Por ejemplo, si el valor de alfa, si alfa vale 2, beta tendría que ser 1, ¿no? Entonces tendríamos acá 2, 1 y teta tendría que ser 1. Si alfa vale 0, beta tendría que ser 0 también, pues, ¿no? Entonces acá tendríamos 0, 0, 4. Creo yo que son los únicos valores que se podrían obtener. Ahora sí, ya para terminar entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría 4 factorial sobre, a ver, acá 4 factorial sobre 2 factorial por 1 factorial por 1 factorial multiplicado por 2 elevado a la alfa, que es al cuadrado, por menos 1 elevado a la 1, por y elevado a la 2 por 1, más, y acá nos queda 4 factorial sobre ¿cuánto? Sobre 0 factorial y 4 factorial. Multiplicado por 2 elevado a la 0, todo esto multiplicado por menos 1 elevado a la 0, y todo esto multiplicado por y elevado a la 2 cuartos, o 2 por 4, ¿no? Entonces, acá, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría entonces, desarrollando esto, menos 48 y elevado al cuadrado, más y elevado a la octava, ¿no? Pero dándole forma nos quedaría, acomodando nada más, y a la octava, menos 48 y elevado al cuadrado. Y esa sería entonces la respuesta para la pregunta
300, pues, ¿no? Alternativa correcta, letra C. Con eso, entonces, letra C. Letra C, ahora sí. Y con eso, entonces, chicos, terminamos todo este último capítulo del segundo material. Espero que les haya gustado el video. Por favor, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Hasta un próximo video. Comenten, por favor. Y bueno, hasta luego, chicos. Chau, chau.